Bueno, un cordial saludo para todos nuestros oyentes y cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes 18 de mayo del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, tenemos el privilegio de contar con el evangelista Jormandiel Mogollón y su segmento Dios de lo imposible. Si es que, evangelista, buenos días, ¿cómo está? Le damos la bienvenida. Muy buenos días a todos, la audiencia de nuestra querida emisora La Radio Busco en Ti. Y hoy es un día maravilloso, hoy es un día hermoso, donde pues el Padre nos ha convocado nuevamente para hablar en este tema, nuestro segmento Dios de Imposibles, acerca de lo que es la obediencia. La obediencia, una palabra pues que, una frase, una palabra pues, palabras que hemos escuchado acerca de la obediencia y que es importante en estos tiempos, ¿sí? Para poder nosotros recibir lo que el Padre tiene para con nosotros en estos días, en esta temporada, en estos nuevos tiempos, en estos tiempos que naturalmente los vemos como tiempos de crisis. Es una realidad para muchas naciones, ciertas naciones que están en épocas de caos, en épocas de crisis, en épocas de decisiones, ¿sí? Y en lo natural, pero en lo sobrenatural, ya el Padre nos ha dado la victoria, nos ha dado la conquista. Entonces, eh, pues nosotros debemos estar atentos, atentos, prestos a escuchar su voz, prestos a escuchar lo que el Padre quiere que hagamos, porque la victoria ya está dada, la victoria ya está dada, solo tenemos que obedecer, obedecer, obedecer a lo que Él nos ha demandado. Entonces, muchas veces, como les comentaba, escuchamos esta palabra obediencia y decimos, sí, pues yo he sido obediente, yo escucho la voz del Padre, escucho he hecho ciertas cosas que Él me ha mandado, pero quizás muchas veces nosotros sí, ciertamente obedecemos al Padre, nos sentimos gozosos, alegres, porque como les comentaba en los segmentos anteriores, um, nosotros sentimos gozo. Yo particularmente siento gozo, alegría, paz y tranquilidad cuando estamos caminando en la voluntad de Dios. Eso nos da una tranquilidad, eso nos da un gozo, sí, porque sentimos y sabemos que estamos alineados a lo que Él quiere que hagamos. Obediencia tiene que ver mucho con voluntad, voluntad de Dios. Entonces, um, cuando nosotros vemos, sentimos ese gozo, sabemos que estamos caminando en la voluntad perfecta del Padre. Uno de los indicadores es pues, que podemos ver esos cielos abiertos. Nosotros caminamos con alegría, con gozo. No como la Biblia habla, la Torá habla de que cuando no estamos obedeciendo y decimos, pero no sentimos los cielos abiertos o los cielos están pero como de bronce, cerrados. Nosotros tenemos que autoevaluarnos, ver qué es lo que está produciendo que los cielos dejen de estar abiertos, porque Dios siempre quiere que nosotros caminemos en cielos abiertos, con alegría, con abundancia, que nosotros seamos prosperados, como dice Él en su palabra. La palabra, Dios dice en su palabra, amado, yo deseo que seas prosperado, ¿sí? Así como prospera tu alma. Entonces, hay un requisito allí. Nuestra alma tiene que estar bien. Prosperada significa estar bien, alineada a los designios de Dios, a los caminos de Dios, a lo que Dios quiere, que nuestro espíritu esté bien, gozoso, alegre, que no tengamos ninguna cosa que esté incrustada en nuestro corazón que no le agrade al Padre, ¿sí? Para que nosotros podamos prosperar, ¿sí? Entonces, quiero hablarte lo que significa la palabra obediencia en el hebreo. En el hebreo la palabra obediencia significa chamá, significa chamá y, y significa oír, escuchar, atender, eh, publicar. Entonces, por eso, como les comentaba, mis queridos hermanos, amigos, nosotros muchas veces escuchamos, nosotros sí decimos, sí, yo escucho la voz de Dios,
yo escucho la voz de Dios, yo estoy caminando en cielos abiertos, yo estoy caminando en lo que el Padre me ha mandado hacer. Eh, pero sí, ciertamente estamos alineados, pero el Padre como que quiere que nos alineemos perfectamente a su voluntad, porque muchas veces estamos haciendo cosas que el Padre nos demanda, está bien, pero muchas veces estamos haciendo cosas que el Padre no nos demanda. Entonces, no estamos al 100% alineados a su voluntad, como dice él en su palabra, que su voluntad es agradable y perfecta. Es agradable porque nosotros nos sentimos, como les comentaba, mis amados hermanos, gozoso, en paz, con alegría, es agradable, ¿sí? Y perfecta porque eh, nosotros muchas veces tenemos, digamos, sueños, queremos transitar por caminos que nosotros vemos que son correctos. Muchas veces esos caminos no que son malos, pero no están alineados a la perfecta voluntad, como dice él en su palabra de Dios. Entonces, no que sean caminos malos, sino que no son los caminos perfectos que Dios tiene para con nosotros. Entonces, por eso que el Padre, Dios, nuestro Padre Celestial, nos dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, ¿sí? Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, nosotros muchas veces no entendemos eso, no entendemos. Yo particularmente te hablo desde la experiencia propia, de un testimonio vivo, real sobre mi vida personal. Cuando yo leí este pasaje de la Biblia que, como te digo, dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Como te digo, yo tenía sueños, metas, ¿sí? Es bueno trazarse metas, es bueno tener sueños. Y no que mis metas, mis sueños eran malos, no que mis caminos eran malos, como te decía, pero por eso el Padre dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces muchas veces nosotros cuestionamos y hablamos con Dios, con papá y le decimos, pero Padre, lo que yo quiero es bueno, lo que yo quiero es bueno, pero Él te va a decir, bueno, pero mis pensamientos son aún más buenos que los tuyos, aunque no lo entendamos en ese momento, pero de alguna u otra forma Él nos los va a revelar, Él no nos va a revelar. Entonces, por eso quiero hablarte, por eso el apóstol Pablo hablaba que los títulos para él eran basura. Los títulos para él eran basura. Y quiero hablarte de este tema porque muchas personas están enfocadas. Y yo particularmente lo hacía también. Yo siempre me capacito, me formo, me, eh, he tomado carreras, soy profesional, por la gracia de Dios también en lo secular. Pero muchas personas están buscando eso, capacitarse, formarse, como te digo, que no es malo, no es malo, pero busquemos capacitarnos y formarnos en lo que Dios quiere que nos capacitemos y nos formemos. ¿Sí? Por eso, porque el apóstol Pablo hablaba de eso, de que los títulos eran para él basura, no que eran malos. No te estoy diciendo que no es bueno que tomes una profesión, que vayas a la universidad, que te eduques, no, sino que Pablo estaba diciendo que los títulos no lo eran todo. O sea, cuando él dijo son basura, no que no servía tener un título, no te estoy diciendo eso, sino que eh, Pablo también estaba muy enfocado en su ministerio, en su llamado, ¿sí? Entonces, si Dios te mandó a tomar una profesión, pues tómala, o sea, tómala. No, como te digo, no está malo, no está malo, pero si Dios no te ha mandado a hacer eso, a hacer a tomar una capacitación, eh, a formarte, a capacitarte en cosas que Él no te ha mandado, entonces no lo hagas porque no está alineado a la perfecta voluntad de Dios. Y ciertamente sí vas a crecer, vas a tener ese certificado, ese título, pero al final la Biblia también habla y Dios nos habla acerca de obras muertas. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero eso a la final sigue siendo, a la final va a ser una obra muerta. ¿Por qué obra muerta? Porque sí lo vamos a obtener, no sé, quizás un título, vamos a obtener un certificado, pero ¿de qué nos va a servir eso para ese tiempo, para esa temporada?
¿sí? Nosotros podemos tener títulos allí guardados del certificado. Yo tengo títulos, yo tengo certificados y me han servido para un tiempo, para una temporada. Sí, no estoy diciendo que está malo. He hecho lo que el Padre me ha mandado a capacitarme, pero eso, hay cosas las cuales no las he tomado y he tenido la oportunidad de tomarlas, seguir creciendo, seguir estudiando, pero no las he hecho porque no me van a servir para un futuro, para la temporada la cual el Padre tiene preparada para conmigo, para con mi vida, para con mi familia, mi tiempo, todo. Entonces, eso es lo que hago. Nosotros debemos ser sabios en saber escuchar la voz de Dios, saber escuchar la voluntad de Dios y ser obediente a eso. Dios nos va a hablar, de una u otra forma Él nos va a hablar. Él nos va a hablar. Pero una vez que escuchemos la instrucción, debemos responder apropiadamente a lo que Él quiere que hagamos. Porque si no respondemos apropiadamente a lo que Él quiere que hagamos y hacemos lo que nosotros creemos que es conveniente, entonces de alguna u otra forma vamos a errar y a la final vamos a tener que eh, acomodar nuestros caminos y alinearlos a lo que Él quiere que nos alineemos. Entonces es muy importante oír, es importante oír, escuchar la voz de Dios, pero también responder apropiadamente y ser obedientes a lo que Él quiere que hagamos. Entonces quiero leer aquí un pasaje eso de la escritura. Eh, Está específicamente en Deuteronomios 5:33, y dice así, dice, y 5:33, ajá, dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, ¿sí? Para que viváis y os vaya bien, ¿sí? Y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer, ¿sí? Entonces, por eso aquí Jehová, Dios nos dice que andéis en el camino que vuestro Dios ha mandado para que viváis y te vaya bien, ¿sí? Y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces, por eso muchas veces nos encontramos, yo me he topado con personas que me han dicho, um, ¿por qué si yo estoy haciendo, por qué yo no estoy haciendo cosas malas, yo estoy haciendo cosas buenas, quiero prosperar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero siento que no me va bien, que las cosas no me funcionan? Um, entonces, me han pedido como un consejo, sí, una consejería de por qué le está sucediendo eso, ¿sí? Entonces, la respuesta aquí Dios nos la da, dice, andáis en vuestros caminos, en sus caminos, para que os vaya bien, ¿sí? Entonces, y esa es la respuesta es que si no estamos alineados a los caminos de Dios, no nos va a ir de todo, no nos va a ir del todo bien, las cosas no nos van a salir como nosotros esperamos, porque todas las cosas las estamos nosotros forzando a nuestra manera, que fluyan a nuestra manera, pero cuando estamos en los caminos de Dios, todo fluye tranquilamente, rápidamente, sin mucho esfuerzo. No que no nos vamos a esforzar, sino que el Padre ve que estamos caminando alineados a su voluntad y Él nos va a proveer todo lo que nos haga falta en el camino, ¿sí? Si nos dio un sueño, si nos dio una meta, si nos mandó a hacer algo, todo lo que nos haga falta, Él lo suplirá, ¿sí? Y también dice allí en ese pasaje que para que tengáis larga vida en esta tierra, ¿sí? Por eso vemos que muchas veces el Padre en su soberanía personas que no están haciendo las cosas conforme al corazón de Dios, alineada a la voluntad de Él, lamentablemente no cumplen, o parten muy jóvenes, parten de una forma, de esta tierra de una forma inesperada. ¿Por qué? Porque no están alineados a la voluntad de Dios, están en sus caminos sabios en su propia opinión, y el Padre es soberano. Solamente el Padre decide por cuándo una persona parte y cuándo no parte. Él sabe, Él conoce nuestro corazón. Entonces, pero aquí Dios nos habla y nos dice que si andamos en sus mandamientos, tendremos largura de vida.
¿sí? Largura de vida. Es decir, que el Padre sabe cuánto tiempo nosotros vamos a estar aquí en la tierra, pero si no estamos en sus mandamientos, su obediencia, en su camino, quizás los tiempos se van a cortar, quizás los tiempos se van a cortar. Entonces, es muy importante la obediencia para que conozcamos a ese Dios sobrenatural, a ese Dios de lo imposible, para que las puertas no se abran. Y más adelante vamos a hablar acerca de eso, de lo que es los beneficios de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Quiero hablarte también del pasaje del hijo pródigo, ¿sí? Hablarte acerca de él. Y te voy a leer aquí un pequeño pasaje. Eso está en Lucas 15, dice la parábola del hijo pródigo. Y bueno, el pasaje es un tanto largo, pero voy a hacer énfasis en unos que otros pasajes, ¿sí? Dice también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. El hijo menor le dijo, padre, dame los bienes, la parte que me corresponde. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, ¿sí? Viviendo perdidamente. ¿Sí? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, ¿sí? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Sí? Me levantaré e iré a mi padre, ¿sí? Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, So, lo vio su padre y fue movido a misericordia, ¿sí? Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces, aquí vemos la historia de un hijo pródigo que era el menor de dos hijos y que él le dijo a su padre eso, que le diera su parte de la herencia, porque él se quería ir, él se iba. Y vemos allí lo que sucedió después, dice que malgastó el dinero, que comenzó a tener hambre, ¿sí? Pidió algarroba de esos cerdos que estaban allí y no le dieron, a tal punto que él se dio cuenta y dijo, si estuviera, parafrasear, no estuviese viviendo esto, ¿verdad? Y decidió regresar a casa de su padre, a casa de su padre y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno, ¿sí? No soy digno, pero fíjate una cosa, lo que, lo que este hombre experimentó, y esto lo trasladamos muchas personas que están alejadas del Padre por causa de su desobediencia, ¿verdad? De su desobediencia, y que han decidido vivir apartados de Él, de su presencia, de su presencia. Esto lo vemos aquí, pero Él se arrepintió, él dijo, eh, si yo estuviera en la casa de mi padre, esto no estuviera sucediendo. Es decir, que si él estuviese obedeciendo a lo que el padre le había mandado, o a lo que él quería que el padre, lo que el padre quería que él hiciera, no hubiese sucedido eso. Él tomó una mala decisión, fue desobediente y le pidió la herencia, la parte de la herencia al padre. Pero luego regresó, vio que lo que estaba haciendo era incorrecto, vio algunas de las consecuencias allí, comenzó a pasar hambre, ¿verdad? Pidió y no le dieron, entonces, pero el padre vio su corazón. Dice que cuando lo vio desde lejos y le besó, ¿sí? Entonces, Dios está esperando por nosotros a que seamos obedientes. El Padre está esperando por ti, por mí, para que nos alineemos a Él con un corazón contristo y humillado, ¿sí? ¿Y cuál fue el requisito aquí? Él se arrepintió de lo que estaba haciendo. O sea, él se dio cuenta que estaba caminando por el camino que no era correcto, ¿sí?
Él se dio cuenta que estaba siendo desobediente y dijo, ahora voy a ser obediente y voy a decirle a mi padre que he pecado contra él, ¿sí? Pero, ¿y qué pasó? Más adelante allí la historia relata, pues, que no lo leí, pero sé que está allí en la historia, que uno de sus hermanos se molestó, sintió molestia con él, el hermano mayor, porque dijo, pero ¿cómo si mi hermano se fue, decidió irse, ahora lo recibe, porque el padre dice que le recibió, le puso un anillo, le hizo una fiesta para él, mandó a preparar cierta comida, un buen banquete? Y eso es lo que hace el Padre Celestial para con nosotros. Cuando nosotros decidimos alinearnos a Él, cuando nosotros ah, decidimos hacer su voluntad, ser obedientes a lo que Él nos ha mandado, Él nos espera allí con un banquete, con buena comida, con provisión, con abundancia, ¿sí? Con abundancia, ¿sí? Y a veces nosotros hay algo importante, ¿sí? Hay algo importante que nosotros muchas veces decimos, no quiero regresar o no me siento digno de hablar con papá, de regresar y hablar con mi Padre Celestial, porque no sé si me va a perdonar, no sé cómo me va a recibir, ¿sí? Pero el Padre siempre te va a recibir bien. Si ve tu corazón, si ve que quieres hacer su voluntad, si quieres ser obediente ante Él te va a recibir con los brazos abiertos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque dice que el Padre tuvo misericordia de él. Las misericordias de Dios son nuevas para con nosotros, como dice él en su palabra, todos los días. Sí, el Padre es un Dios misericordioso que te va a levantar, que te va a prosperar, que quiere lo mejor para ti. Solo tú tienes que venir a Él, a su presencia y decidir ser obediente a Él para que puedas ver al Dios de imposibles, al Dios de imposible. Entonces, Dios tiene grandes cosas para nosotros, solo tenemos que alinearnos a Él, alinearnos a su voluntad. ¿Sí? El requisito es ir a Él con un corazón contristo y humillado. Y no nos sintamos indignos porque siempre su misericordia va a ser para con nosotros. Siempre su misericordia va a estar para con nosotros. Mira, hay una historia también que quiero contarte y es la historia de, de Eliseo y Naamán. Eliseo y Naamán. Dice que eh, a veces en la obediencia el Padre nos manda a hacer cosas que no entendemos, las razonamos, la analizamos, le buscamos la lógica, pero simplemente hay que obedecer. Hay que obedecer a lo que el Padre manda. Esta historia que te comento de Naamán y Eliseo. Naamán era un hombre que tenía lepra, ¿sí? Era un hombre que tenía lepra, que quería ser sano y él sabía que Eliseo era un hombre de Dios y que él podía recibir su sanidad a través de él, ¿sí? Él se acercó a Eliseo, estoy parafraseando la historia, eh, y dice que él esperaba que Eliseo orara por él, pusiera su mano en el área afectada, en su cuerpo, pero Eliseo no lo hizo de esa manera. Eliseo lo hizo, le dio una orden, le dijo, ve al río Jordán y sumérgete allí. Y cuando te sumerjas, serás limpio. Y este hombre Naamán, como te digo, en su sabiduría y quizás para el momento no fue obediente, porque él decía, pero yo esperaba que él orara por mí y que fuera sanado instantáneamente. Pero dice que estaba otra persona allí con Naamán y que le dijo, sé obediente y ve allí, sumérgete allí y serás sano en ese río. Porque él decía, hay ríos mejores que esto. ¿Y por qué me mandó allá? ¿Por qué me mandó a ese río? Bueno, Dios a veces nos va a mandar a hacer cosas que no entendemos, que no tienen razonamiento, que no tienen lógica, pero simplemente tenemos que obedecer. Dice que cuando Naamán fue y obedeció, y dejó de razonar, dejó de ser desobediente, dejó de murmurar y dejó de quejarse, porque él se quejó, él dijo, bueno, pero no recibí la sanidad instantánea, pero sin embargo yo voy a obedecer, no se quejó más y fue allí al cerrío y se sumergió. ¿Y qué pasó? Dice que su piel quedó limpia de la lepra y que su piel quedó como la piel de un joven, de un jovencito, ¿sí? Es decir, fue sano de esa lepra.
con solo una instrucción, so que dio Eliseo, y fue sano. Entonces, ¿cómo vemos nosotros al Dios de imposible? Con la obediencia. Si nosotros no somos obedientes, no vamos a poder ver al Dios de imposible, no vamos a poder ver sus bendiciones, no vamos a poder ver esos cielos abiertos, la sanidad que esperamos, ¿sí? Lo que anhelamos, lo que necesitamos es ser obediente a lo que el Padre nos demanda. Mira, yo me he encontrado con personas que quieren recibir su sanidad, pero no quieren ser obedientes a lo que el Padre le demanda. No quieren ser obedientes a lo que el Padre le demanda. Quieren ser sanos y dicen, pero ¿por qué si el Padre me mandó esta enfermedad? Yo siento molestia, siento dolor. El Padre no manda enfermedades. Ciertamente muchas veces las permite, pero no, Él no te va a mandar algo, no te va a mandar algo malo, no, Él lo permite, pero en su perfecta voluntad, Él quiere sanarte, Él quiere sanarte. Pero hay una serie de requisitos para que tú seas sano. Uno de ellos es la fe. Y como te digo, yo me he encontrado con personas que quieren ser sanas, pero no quieren activar la fe. Y he orado por ellas, he obedecido a lo que el Padre me dice. Y usted también es un portador de eso, un portador de sanidad, un portador de milagros. Obedezca si el Padre le ha dicho que ore por una persona. Usted tiene el poder, usted fue investido de su poder, de su gloria. La gloria misma del Padre está sobre usted. Por eso él dice que cosas mayores que la que Jesús hizo, que la que Jesús hizo, nosotros haríamos. Sí, y nosotros obedecemos, oramos por las personas, pero hay un requisito, se necesita fe de la otra persona para que pueda recibir su sanidad. Entonces, quieren recibir su sanidad, quieren recibir su milagro, pero no quieren ser obedientes a lo que el Padre le demanda. ¿Sí? No quieren ser obedientes. ¿Qué es lo que el Padre quiere que obedezcamos? Bueno, que tengamos fe, como veníamos hablando en nuestros segmentos anteriores. La fe es una sustancia, la fe es algo, es un requisito. Si nosotros, es la materia prima para nosotros obtener un producto final. Si nosotros queremos obtener un producto, pero no buscamos la materia prima para obtenerlo, no lo vamos a obtener. La fe hay que activarla, ¿sí? Y una de las cosas que va ligada a la obediencia es la fe. Nosotros podemos decir yo soy obediente, sí, pero si no tengo fe para obedecer lo que el Padre me está mandando a hacer, entonces no estamos siendo obedientes. Sí, no estamos siendo obedientes. Y te quiero contar también parte de un testimonio de mi vida personal hace tiempo. Yo, el Padre me envía a una ciudad, el Padre me envía a una ciudad y yo lo razoné por un momento. Yo decía, Padre, pero ¿por qué? Si estoy aquí en esta ciudad, estoy bien, y ahora me mandas para allá. Y yo obedecí, yo obedecí. Yo en ese momento fui a una organización, a trabajar en lo secular allí, en organización, en esa empresa, y cuando llego sentí que estaba haciendo lo correcto porque se me abrieron las puertas, logré entrar en esa empresa, trabajar en esa empresa, en un área que el padre me había dicho que me iba a capacitar, en un área de mi vida como ingeniero que yo necesitaba ser capacitado. El padre me estaba diciendo que yo iba a ser instruido, capacitado en esa área, y así fue. Yo no lo creía para ese momento, pero él me abrió la puerta. Y no solamente en el área, en esa empresa, me puso en gracia, me puso en favor, ¿sí? Sino que cuando el Padre nos envía a un lugar es con un propósito, es con un fin. Quizás yo pensé que iba a trabajar en lo secular, pero también me conectó con un ministerio de allá, de esa ciudad. Y yo comencé a servir en ese ministerio, me abrió puertas en ese ministerio, me puso en gracia, en favor también en esa iglesia de esa ciudad. Y yo crecí espiritualmente, crecí, se puede decir que fui a otro, nosotros, dice la palabra que vamos de gloria en gloria, ¿verdad? Y yo fui de una gloria menor a una gloria mayor, porque obedecía lo que el Padre me dijo, ¿sí? Y eso lo vemos, esa analogía, nosotros la vemos eh, en Abraham. En Abraham dice que cuando el Padre le mandó a que saliera de su tierra y de su parentela, ¿verdad? Sal de tu tierra y de tu parentela, le dijo. Abraham por momentos no lo entendió, no lo entendió. Imagínese que el padre le diga, sal de tu tierra, de tu parentela, de tu comodidad, de lo que estás acostumbrado a hacer.
porque viene algo mejor. Cuando el Padre te manda a hacer algo es porque es algo mejor, es una promoción, es algo que Dios quiere hacer en tu vida, pero hay que obedecer, hay que obedecer. Y Abraham habló con su familia, con su papá, con su padre y dijo, bueno, esto es lo que yo siento hacer del Padre. El Padre me dice que salga de mi tierra, ¿sí? Y yo voy a ir hacia allá. Voy a ir hacia allá, lo que el Padre me está diciendo. Entonces Abraham obedeció y recibió la bendición, lo que el Padre le estaba mandando, lo que el Padre tenía destinado proféticamente para él. Sí, hay cosas las cuales nosotros no entendemos, hay conexiones con personas las cuales nosotros no entendemos, que el Padre ya las tiene. Nosotros tenemos que movernos, accionar en eso, obedecer su voz y, como te decía, eh, responder apropiadamente, porque muchas veces Dios nos da una instrucción y la escuchamos y decimos, sí, el Padre me está mandando a hacer esto, pero no accionamos y nos quedamos allí. Es escuchar su voz, atender y responder apropiadamente, porque el Padre te quiere bendecir. La voluntad del Padre es que seamos bendecidos, que seamos prosperados, que llevarnos de un nivel de gloria, ¿sí?, menor a uno mayor. Sí, entonces el Padre nos ama, pero quiere que nosotros veamos a ese Dios de imposible, a ese Dios de imposibles con la obediencia, con la obediencia, ¿sí? La obediencia es importante para poder nosotros disfrutar de sus bendiciones, disfrutar de sus bendiciones. Entonces, bueno, mis queridos hermanos, querida audiencia de nuestra querida emisora Busco en Ti, te recuerdo nuestra frase, eh, los límites los pones tú, ¿sí? Dios quiere bendecirnos, Dios quiere bendecirte, pero los límites los ponemos nosotros. Dios es un Dios sin límites, Dios es un Dios de imposible, que lo vamos a ver día a día. Y eso yo declaro para con tu vida. Yo declaro que hoy Dios te sorprende, que ves su perfecta voluntad, que te alineas a Él, que vamos a ser obedientes a lo que Él quiere que hagamos. ¿Sí? Para poder ver la bendición de Él. Hay cosas que están allí estancadas, ¿sí? Porque no hemos sido del todo obedientes a Él, pero alineémonos perfectamente a su voluntad y de seguro veremos y saldrá a la luz lo que está estancado, lo que tanto anhelamos, lo que tanto esperamos. Entonces, te bendigo, mis amados hermanos, les declaro un día excelente, una mañana de bendición, una tarde de bendición y muchas gracias, un fuerte abrazo.